En este vídeo te enseño un proceso para migrar segmentos y contactos de una instalación de Mautic a Go High Level. Y todo esto con N8N y sin tumbar ni Mautic ni Go High Level por el camino. Esto es algo que he tenido que hacer ya un par de veces, sobre todo con instalaciones Mautic de más de 100.000 contactos, porque si tú le mandas una petición muy bestia a una instalación de Mautic, posiblemente la tumbes. Este vídeo forma parte de un curso mucho más grande de N8N y automatizaciones con IA, que es totalmente gratuito y al cual puedes acceder a través del enlace que tienes en la descripción. Hoy vamos a hablar de esta automatización que puede parecer muy simple, pero os quiero explicar el porqué de cada cosa, que para mí es una de las cosas más importantes que tiene este vídeo. Para que os acostumbréis también a trabajar un poco con ciertos elementos que nos permite, que realmente son elementos que en la programación normal ya se trabaja, ya se tienen en cuenta, pero en las automatizaciones, en este terreno, hay mucho desconocimiento, porque como yo digo siempre, falta un poco de conocimiento del ámbito 360, es decir, conocimiento de todo lo que rodea el entorno. Entonces, ¿cuál es la historia de esto? Bueno, a veces hablo para abajo, pero se me va la pinza. Esto es una automatización para migrar de Mautic a Go High Level, ¿vale? Se migra de Mautic, del sistema de mail marketing Mautic, que lo tengo por aquí. ¿Qué es esto? Es open source, lo puedes instalar en tu propio servidor, a un SaaS que se llama Go High Level, que para el que no lo conozca es de email marketing, pero realmente los dos son de marketing automation, los dos. Lo que pasa es que esto es un SaaS, no lo puedes instalar en tu propio servidor y esto es instalable en tu propio servidor. La ventaja de estos dos es que permiten sacar los correos por un SMTP que tú elijas. Es decir, puedes sacarlos por Mailgun, puedes sacarlos por Amazon SES, puedes sacarlos por SendGrid, puedes sacarlos por cualquier servicio de relay de correos electrónicos, para email marketing o transaccionales, lo que tú necesites en ese momento. Y tienen los dos un sistema de automatizaciones bastante potente y además se integran muy bien con sistemas como N8N, aunque yo aquí he tenido que hacer algunos ajustes que te voy a explicar a continuación. El objetivo de esta migración es migrar leads, segmentos, ¿vale? Segmentos de Mautic, ¿vale? A Go High Level, a una cuenta de Go High Level. La historia es que los dos servicios tienen sus limitaciones. Por un lado, Mautic, si le hacemos unas peticiones muy grandes, es muy probable que una instalación un poco compleja, como es el caso de la que estoy migrando yo, pues que tumbe la instalación. ¿Vale? Al final, si le tiras una consulta al API, ¿vale? Que para el que no sepa lo que es un API, se lo explico a continuación. Y como ya sabéis, a mí me encanta explicar cosas con Claude, porque yo igual no se me ocurren ciertas analogías o ciertas cosas, pero a Claude sí. Entonces, un API pues es una interfaz que sirve de mensajero, ¿vale? Que permite que dos programas o aplicaciones se comuniquen entre sí. Yo esto lo oriento normalmente a que un API puede ser de consulta de datos o de consulta y verificación o para trabajar con datos o lo que sea. Aquí hacen la analogía del camarero, ¿vale? Un camarero en un restaurante, tú una aplicación, le dices al camarero lo que quieres y él va a la cocina, otra aplicación, y transmite tu pedido y luego te trae la respuesta, o sea, los datos que pediste. Y esto sería un poco la analogía llevada a tierra de lo que es un API, ¿vale? Esto, por ejemplo, con PayPal, ¿vale? Una tienda online, la tienda online usa un API de PayPal, ¿vale? Se conecta al API de PayPal y procesa el pago y recibe la confirmación, ¿vale? Todo sin que tú tengas que hacer nada. Pues esto es un poquito lo mismo. Un API, el API de Mautic permite mandar una consulta de qué leads hay dentro de un segmento concreto, porque una lista, vamos a llamarlo así, ¿vale? Y nos devuelve ese listado de leads. Y eso es lo que hago yo. ¿Qué pasa? Que en lugar de hacerlo con los nodos nativos de N8N, ¿vale? Lo he hecho directamente con otro sistema. Y la razón es que necesito dosificar, o sea, no quería hacer un bucle, ¿vale? No quería usar un loop over items, por el simple hecho de que entonces tendría un loop aquí y un loop aquí, ¿vale? Y esto, pues es, no os voy a mentir, una puta mierda. O sea, el doble loop se vuelve esto una cosa incontrolable, ¿vale? Hay un error y no sabes ni a qué atender, literalmente. Entonces, como no quería hacerlo así, busqué otra forma de hacerlo y lo que hice es usar un nodo JavaScript, que lo voy a abrir ahora, pero tengo que borrar datos privados.
Y este JavaScript, que he tapado aquí cosas para que no se vean, lo he creado con Claude, ¿vale? Le he pedido a Claude que me genere una petición en JavaScript para usar un nodo de ejecución de JavaScript de N8N. Le he metido esto, ¿vale? Para todos los ítems y he mapeado unas variables que ahora te lo voy a explicar. Entonces, ¿qué he hecho? La base URL, lo que hace meter la base URL, el segment alias, que lo saca. Ahora te explico por qué sale así, no sale aquí como arriba la URL directamente, o sea, no sale el alias directamente. El limit, ¿vale? Cuántos elementos saca de cada push, ¿vale? Porque he tenido como que paginar la recuperación, es decir, que lo haga por lotes. Esto es uno de los problemas que tenía y por eso dije que esto también se podía hacer con un bucle, pero tener dos bucles, dos loops, era incontrolable. Porque hay que hacerlo con un loop para no sobrecargar el API de Mautic y de una petición no tumbar el servidor. Porque tienes que ir con un Mautic, imagínate un segmento de 20.000, 30.000 leads, o 40.000, o incluso en esta instalación hay alguno de 100.000 leads. Pues al final el problema es que lanzas una petición y puedes tumbar el servidor. Entonces he tenido que metí esta variable, ¿vale? Alias, limit, delay y nada más, ¿vale? El resto pues es JavaScript, repito, no lo he generado yo, o sea, no lo he hecho yo, lo ha hecho Claude, incluso lo que saco es los que tienen el DNC, es decir, la gente que se ha dado de baja ya no la migro, ¿vale? O sea, no estoy excluyéndolos de la migración. Y todo esto lo hago con este código JavaScript, que repito, no lo he hecho yo, lo ha hecho la IA. O sea, no es algo que tengas que aprender a programar. Entonces, una vez, porque tengo aquí estas variables, por ejemplo, esta y esta, que realmente no vienen, o sea, son variables que no expresan nada, porque esto viene de aquí. Esto es básicamente vamos a decir, un set de variables donde le pongo el segment alias, le pongo el tag que va, el segment alias en Mautic, el tag que va en GoHighLevel y un limit. ¿Cuánto? Esto está haciendo bucle de llamadas, o sea, lo saca de 100 en 100. Ese es el tema. Y entre cada 100 que saca deja un segundo, milisegundos, un segundo de tiempo para dejar que el API no se sature y para no saturar el API de Mautic realmente y no tumbar la instalación de Mautic. ¿Por qué lo hago aquí? Porque así no tengo que tocar este código para nada. Yo, cuando quiero sacar un nuevo segmento, simplemente cubro aquí cuántos, digamos, el alias antiguo de Mautic, que lo saco de aquí. ¿Qué es esto? Bueno, dije el antiguo, pero realmente no el antiguo, es la instalación de Mautic de origen, ¿vale? Lo saco de aquí, de esto que veis aquí, ¿vale? Esto, que si lo editamos, pues tenemos esto, ¿vale? Y esto nos lo llevamos, o sea, es lo que ponemos realmente aquí. Y aquí ponemos el nombre que le queramos poner al tag de N8, o sea, de GoHighLevel, a la etiqueta de GoHighLevel. Si no está, no existe, la va a crear. Al importar el primer lead, la va a crear, así que no hay problema. Entonces, con esto todo, ¿vale? Voy a, vamos a decirlo, recargar para no guardar los cambios que he hecho aquí en el nodo JavaScript. Con esto todo llega al loop. Y esto es un loop que metemos simplemente con loop over items, ¿vale? Y lo que hago es simplemente añadirlos uno por uno a GoHighLevel, ¿vale? Todo lo que llega aquí, ahora lo vamos a ejecutar, no te preocupes, todo lo que llega aquí lo añadimos uno por uno a GoHighLevel, pero claro, la integración de GoHighLevel está muy bien. Mierda, tengo que... Aquí está. GoHighLevel, ¿vale? Está muy bien, pero bueno, hay cosas que son mejorables. Entonces, ¿qué hago? Lo estoy mandando a un subworkflow. ¿Qué es a un subworkflow que es otro flujo de N8N, que lo tengo aquí. Todos estos se rigen por la siguiente forma. Nosotros podemos hacer esto y ponemos subworkflow, execute subworkflow, ¿vale? Y tenemos dos, que uno es ejecutar un subworkflow, que lo hacemos en el flujo padre, en el workflow padre, y tenemos abajo when executed by another workflow, que es lo que metemos en el hijo, que es el disparador del hijo. Entonces, aquí se configura de la siguiente forma. Tienes que ponerle los campos que necesitas absorber, o sea, los campos que te tienen que mandar, vamos a decirlo así, y
aquí lo que haces es colocar pues esos campos, como ves. Entonces mapeas esos campos, seleccionas el workflow el subworkflow que quieras, ya al tener un disparador de subworkflow ya se colocan aquí y simplemente te salen esos, ¿vale? Y aquí, muy importante, run once for each item, es decir, que se ejecute una vez por cada uno. Y a mí siempre me gusta hacer esto para no pasarte de vueltas. Wait for subworkflow. Esto es muy útil, sobre todo cuando necesitas una respuesta del subworkflow, ¿vale? Del otro workflow que acabas de ejecutar desde el workflow padre. No sé si estoy liando esto mucho o qué estoy haciendo, pero bueno, lo estoy intentando. Y una vez que tenemos esto, lo mandamos al subworkflow. Muy importante, por si da error, que settings y el Retron file es otro tema, pero always output data, ¿vale? Por si da algún tipo de error o lo que sea. Nos vamos al subworkflow y ¿qué hace esto? Pues de primeras hace una llamada aquí a Go High Level, hace una llamada a Go High Level y aquí lo que hace es sacar los leads, o sea, busca el lead por correo dentro de la base de datos de nuestra cuenta de Go High Level, ¿vale? Que previamente ha tenido que estar conectada, ¿vale? Desde aquí. Simplemente conexión por API, selección de los datos y demás, y ya está. Y esto en Go High Level, esta conexión, se hace desde aquí. Y me lo he querido llevar a Google porque esta conexión se hace desde una URL que se llama marketplace.gohighlevel.com, ¿vale? Desde aquí. Entonces, esta URL es la que nos permite crear una aplicación, ¿vale? Que digamos, podemos conectar N8N ahí. Realmente no quería profundizar en este tema porque realmente no es de N8N y Go High Level, pues al final no lo usa todo el mundo. Pero sí, bueno, si tiene mucho interés, pues al final acabaré profundizando en Go High Level y explicando pues cómo configurar, cómo conectar N8N con Go High Level. De hecho, hay dos formas reales de hacerlo, ¿vale? Pero eso, tenemos la forma de crear una cuenta aquí en marketplace.gohighlevel.com y después está lo que viene siendo el API integración privada, le llaman ellos, que es esto otro. Que esto se hace ya dentro de la configuración de la cuenta o subcuenta de Go High Level y que podemos crear una integración privada realmente poniendo un nombre, vamos a ponerle, y seleccionando una serie de cosas que, yo imagínate, las selecciono todas, te va a dar un aviso si seleccionas de más y que te da un API, que voy a borrar ahora mismo, evidentemente, para que tú metas en tus aplicaciones, ¿vale? Pero esto no funciona con la integración nativa de N8N. Esto es para otro tipo de consultas por API, por ejemplo, ¿vale? Usando código. Que ahí es como, por ejemplo, tengo hecho el DND, que esto no lo voy a explicar aquí porque sería cosa de otro vídeo, pero si hay interés en el tema de Go High Level, pues me tiraré a eso. Y bueno, volviendo al tema, tenemos eso, el nodo que extraemos, settings, también algo es output data, por si no encuentra nada que siga el flujo de trabajo, esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? Que si no encuentra nada, pues siga el flujo y seguimos a un if. ¿Por qué? Porque el if es, si existe, es sí y sigue por aquí. True, sigue por aquí. Y si es false, sigue por aquí. ¿Por qué? Porque si es false, esto es muy, muy simple. Integración nativa y creamos el contacto, ¿vale? Creamos el contacto, simplemente email y el tag. El tag viene, recordemos, de lo que le hemos metido aquí anteriormente, ¿vale? Limpio, ya está, pa'lante. Y no hay más, o sea, lo añade, creator update, pero esto realmente es un create y punto. ¿Qué pasa si ya existe? Pues que ese contacto va a tener unas etiquetas. Va a tener unas etiquetas ya asociadas a ese lead. Entonces, claro, si nosotros, uno de los problemas que tiene la integración nativa de N8N es que si tú le cargas, le hago esto, y el contacto ya existe, hace un update y actualiza las etiquetas y te pone solo la etiqueta que tú le estás pasando. Y esto es un problema. Entonces, para eso he tenido que crear un getAContact aquí, que básicamente lo único que hago es sacar la información del... que esto se podría omitir y usar los datos de este. Pero yo prefiero pues asegurar el tiro.
saco un getAContact, saco los datos del lead que teóricamente ya existe porque el nodo anterior me ha dicho que existe, y en actualizar de contacto meto el email para que haga match, muy importante, el teléfono nada, no lo trabajamos, y en esto he creado con Claude este código, ¿vale? Repito, he creado con Claude, no me lo he hecho yo, esta metaetiqueta, que lo que hace es coger, uso este nodo anterior para sacar las etiquetas que ya tiene el lead, que ya existe, y con esta metaetiqueta lo que hago básicamente es coger esas etiquetas y añadirle la nueva que yo le estoy pasando desde la otra automatización desde aquí. Con lo cual, con esto, pues, como comprenderás, ya tengo esto más o menos funcional. O sea, lo hago en bucle porque el API, ¿vale? Según os dije que el API de Mautic tenía un límite, o sea, el límite es que puedas tirar tu propio servidor donde tienes instalado Mautic. Go High Level tiene un límite. El API de Go High Level tiene un límite de conexiones que le puedes mandar, creo que es cada minuto. Entonces, si te pasas, te va a bloquear y va a fallar la automatización. Y por eso el bucle que lo hace de una en una. Yo puedo subirle el ratio simplemente poniendo en batch 2, 3, 4 aquí en el loop. ¿Vale? Directamente en el loop. Si le pongo 2, 3, 4, pues voy cambiando eso y voy aumentando el flujo. El problema es que tengo más probabilidades de liar la parda y que esta automatización no es la única que está lanzando datos contra Go High Level. Yo también tengo otros flujos de trabajo de recogida de leads, de captación de leads, que ya hemos hablado de captación de leads en este curso, que están metiendo datos a Go High Level. Entonces puede darse el caso de que en un momento determinado me fallen todas las automatizaciones porque llego al límite del API de Go High Level. Entonces no me interesa y por eso dosifico todo, ¿vale? A través de una única automatización, esta que se ejecuta desde un subworkflow. Entonces yo cada vez que quiero mandarle un dato, un lead nuevo, actualización de un lead a Go High Level, lo que hago es mandarlo a este subworkflow, lo selecciono el subworkflow y ya está. Y no, así no tengo que crear un nodo de add contact y todo esto, que realmente tendría que crear todo esto, ¿vale? En cada uno de las workflows donde tengo que añadir o actualizar un lead en Go High Level. No sé si se ha entendido. Esto, como veis, es un tema que, pues no os voy a mentir, a mí me apasiona muchísimo. Entonces me vengo muy arriba y ahora lo único que me queda, ¿sabéis qué es? Pues enseñároslo funcionando. Y ahora vamos a hacer una ejecución, ¿vale? Entonces ya metí aquí el alias del segmento antiguo, ¿vale? Que sale de aquí y son leads de un evento que hemos patrocinado desde Rayala Networks y aquí meto la etiqueta que yo le quiero dar en Go High Level, ¿vale? Entonces, con esto ya no tengo que rellenar nada más. Guardo, ejecuto, que esto los tengo con ejecución manual, y ahora voy a ocultar esto porque se pueden ver datos privados y no quiero. Pues la historia es, ahora mismo este nodo está sacando los datos directamente de Mautic con el proceso que os he explicado, usando JavaScript para acceder al API y por bloques de 100. Cada segundo, 100. Un segundo, o sea, espera un segundo, otros 100. Espera un segundo, otros 100. Y así para no sobrecargar el API. Este segmento era pequeñito, más que nada para que se viera cómo funciona esto. Y esto lo que está haciendo ahora mismo es lo que veis, un bucle que va añadiéndolos uno por uno y por eso van subiendo los contadores. Este otro ejecución se está ejecutando, pero aquí sí que se pueden ver datos privados, creo. Entonces le voy a dar, pero para que creo que no sé si se ven, pero como veis van ejecutándose uno tras otro en bloque, con lo cual, bueno, nunca se llega a ver algo. Bueno, sí, en este caso, por ejemplo, es un lead para actualizar. No puedo abrir ninguno porque se ven datos privados, leads, y no me interesa, pero, o sea, no es legal que se vea. Pero bueno, el funcionamiento, como ves, es este. Cuando acaba, pues esto es muy simple, esto está en bucle. Sí que es cierto que puede sobrecargar el navegador del usuario, dado que todos estos datos que ahora mismo se están ejecutando en el navegador, o sea, se está ejecutando en N8N en el servidor. Pero al final, todos los datos de debug que se muestran aquí abajo en esta barrita que yo tengo que ocultada, la de logs, y que la tengo ocultada porque al final se ven datos, pues se está cargando en el navegador. Y esto, cuando pasamos 3.000 leads, imaginaros, no, 3.000 no,
30.000 leads, lo que tenemos que hacer es ejecutarlo dándole aquí y después recargar, ¿vale? Recargar la página, no vemos nada y seguimos el proceso desde aquí, desde Executions, para ver cómo se está ejecutando y cuando acabe, pues se acabará. Este proceso, por ejemplo, mira, ahora ha acabado, como veis, ¿vale? Y muestra todo el informe, no hubo ningún error, no dio ningún error en ningún momento el API, pero con esto evitamos sobrecargar el navegador, poder seguir trabajando y cuando acabe vamos a ver que ha acabado. Otra forma de saber que ha acabado es, en procesos muy grandes, añadir aquí al final del bucle que nos avise mediante un correo, una notificación push, una notificación a Telegram, lo que queráis, pero realmente podemos dejarlo en segundo plano, es lo que quiero decir. Entonces, con este vídeo lo que he tratado de explicaros es, por un lado, la diferencia entre hacer un proceso que muchas veces, si nos compensa hacerlo por un nodo JavaScript, que el código lo genera Claude, no tenemos por qué programarlo nosotros. Por otro lado, cuándo usar un bucle, ¿vale? Y por qué usar un bucle, cuál es la razón de usar un bucle si el propio N8N puede ejecutar los 133 elementos, por ejemplo, aquí de golpe en un nodo concreto. ¿Por qué estamos usando un bucle? Que en este caso es por los límites del API de GoHighLevel. Y en el otro lado estamos usando un bucle con un nodo JavaScript para no tirar la instalación. Y en cualquiera de los dos casos, el resultado, el objetivo es minimizar el error en la instalación. Y por otro lado, aparte de todo esto, también explicaros la parte de los subworkflows, que es esto, lo mandamos a un subworkflow y siempre que vayamos a añadir un lead, yo siempre que voy a añadir un lead en GoHighLevel, utilizo el subworkflow. ¿Por qué? Bueno, esto no se ha actualizado aún, pero realmente sí que ha acabado. Utilizo el subworkflow. ¿Por qué? Porque así ya centralizo todo por ahí y es mucho más fácil incluso de buguear. Así que nada más, espero que os haya molado y bueno, si os sigue molando el tema de GoHighLevel, explico alguna cosilla más, que tampoco es que sea yo un experto, pero sí que me he tenido que pegar con él y es lo que hay. Y al final este vídeo también entra dentro de lo que he contado al principio del curso, que es que iba a enseñar cosas que yo suelo hacer, cosas de mi día a día, cosas que me surgen, y esto es una que me ha surgido y lo he tenido que hacer así. Evidentemente, pues como veis aquí es la V2, o sea, la V1, no os voy a mentir, era una mierda. Por eso, en la lección introductoria he dicho eso de que las automatizaciones las creas y después tienes que ir evolucionándolas para, bueno, para que funcione mejor y para optimizar los procesos. Así que nada, hasta el siguiente vídeo.